Me llamo Amélie y nunca olvidaré aquel día. Era un martes por la mañana, el sol brillaba a través de las cortinas de nuestro dormitorio, cuando mi marido, Pierre, recibió una llamada de su madre, Giselle. Supe inmediatamente que algo iba mal. Pierre hablaba en voz baja, lanzando miradas furtivas en mi dirección. Se me encogió el corazón, presintiendo que aquella conversación estaba a punto de poner patas arriba nuestra vida cotidiana. Cariño, dijo Pierre al colgar, mi madre está organizando un viaje familiar para el mes que viene. Irá toda la familia. Su tono era dubitativo, como si temiera mi reacción. Sonreí, pensando ingenuamente que eran buenas noticias. Después de todo, hacía meses que no veíamos a toda su familia. «Qué bien», respondí con entusiasmo. «¿A dónde vamos?» El rostro de Pierre se ensombreció. Desvió la mirada hacia un punto invisible en la pared. En realidad, Amélie, mi madre cree que este viaje debería reservarse a los familiares directos. Sentí que se me congelaba la sonrisa. «¿Qué quieres decir?» «Soy tu mujer, formo parte de la familia, ¿no?» Pierre suspiró profundamente. Mi madre cree que las nueras no son realmente parte de la familia. Quiere que seamos solo nosotros, sus hijos y nietos. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Sentí que mis mejillas se sonrojaban de humillación. «¿Y tú, qué piensas?», pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Pierre se encogió de hombros, evidentemente incómodo. «Ya conoces a mi madre, Amélie. Puedes ser testaruda. No quiero crear conflictos». Sentí que la ira aumentaba en mí. «¿Así que estás de acuerdo con ella? ¿Crees que no soy parte de la familia?» «No es eso», protestó débilmente. «Es solo esta vez. No te lo tomes como algo personal». «¿Pero cómo podría no tomarlo personalmente?» Llevaba 5 años casada con Pierre. Habíamos construido una vida juntos, compartido momentos de alegría y tristeza. Y entonces su madre decidió unilateralmente que yo no era de la familia, y mi marido no tuvo el valor de oponerse. Los días siguientes fueron una pesadilla. Pierre hacía las maletas, hablaba con entusiasmo del viaje que tenía por delante, como si mi exclusión fuera un detalle insignificante. Intenté ocultar mi dolor, pero cada vez que le veía hacer las maletas era como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Intenté hablar con Giselle, con la esperanza de hacerle cambiar de opinión. Me armé de valor y la llamé. «Hola, Giselle», le dije, intentando mantener la calma y la serenidad. «Ah, Amélie», respondió fríamente. «¿Qué puedo hacer por ti?» Respiré hondo. «Quería hablar contigo sobre el viaje familiar». Me preguntaba si. Me cortó antes de que pudiera terminar. «Amélie, querida, creo que Pierre te lo ha explicado. Este viaje es para la familia inmediata. Lo entiendes, ¿verdad?» Su voz era dulce, pero podía sentir el veneno detrás de sus palabras. «Pero Giselle, soy la esposa de Pierre». «¿No soy de la familia?» Se rió, un sonido que me heló la sangre. «Querida, el matrimonio no te convierte en una Dubois. Eres una Lefebvre que se casó con un Dubois. No es lo mismo». Sus palabras me hirieron profundamente. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me negué a darle la satisfacción de oírme llorar. «Ya veo», dije simplemente antes de colgar. Por fin llegó el día de la partida. Pierre cargó su maleta en el coche, listo para reunirse con su familia en el aeropuerto. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados y el corazón encogido. «¿Seguro que quieres irte?», pregunté una última vez, esperando contra toda esperanza que cambiara de opinión. Pierre suspiró. «Amélie, ya hemos hablado de esto. Es importante para mi madre. No puedo decepcionarla». «¿Y yo qué?», pregunté, con la voz quebrada. «No me decepcionas, ¿verdad?». Se acercó a mí y me besó en la frente. «Es solo por una semana. Te llamaré todos los días, te lo prometo». Y se marchó. Vi alejarse el coche, llevándose consigo al hombre que amaba, el hombre que había elegido a su madre antes que a su esposa. Volví a entrar en nuestra casa, de repente demasiado grande, demasiado vacía,
Y dejé correr las lágrimas que había estado conteniendo durante días. Esta exclusión no era solo dolorosa, era humillante. Me sentí rechazada, como si 5 años de matrimonio no significaran nada. Como si todos los esfuerzos que había hecho para encajar en esta familia hubieran sido en vano. Aquella noche, tumbada sola en la cama, recordé todas las veces que Gisele me había hecho sentir que no estaba a la altura. Los pequeños comentarios sobre mi forma de cocinar, sobre mi trabajo, sobre el hecho de que Pierre y yo aún no tuviéramos hijos. Siempre lo había achacado a su difícil personalidad, pero ahora veía las cosas de otro modo. No era una mera crítica, era un rechazo absoluto hacia mí. Y Pierre, mi Pierre, que no me había defendido. Que había elegido la comodidad de no disgustar a su madre en lugar de apoyar a su esposa. Me preguntaba si nuestro matrimonio significaba tanto para él como para mí. Si realmente me veía como su compañera, su igual, o si yo no era más que una ocurrencia tardía en su vida. Aquella noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. El dolor de la exclusión, la traición de Pierre, el desprecio de Gisele, todo se mezclaba en mi corazón, creando una tormenta de emociones que no sabía cómo calmar. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza palpitante. Miré mi teléfono, esperando un mensaje de Pierre. Ningún mensaje. Ni siquiera una nota para decirme que habían llegado sanos y salvos. Esta falta de noticias no hizo más que acentuar mi sensación de abandono. Me pasé el día dando vueltas por la casa, incapaz de concentrarme en nada. Cada objeto me recordaba a Pierre, nuestra vida juntos y la forma en que me había dejado atrás sin dudarlo. Intentaba trabajar, distraerme, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a esta situación, a esta familia que no me quería. Por la noche, mientras preparaba mecánicamente la cena para alguien, sonó mi teléfono. Era Pierre. Mi corazón dio un salto, una mezcla de esperanza y aprensión. Amélie. Su voz sonaba distante, casi extranjera. Sí, Pierre, respondí, intentando mantener un tono neutro. Solo quería decirte que hemos llegado bien. El tiempo es precioso aquí. Sentí que la ira aumentaba en mí. ¿El tiempo? ¿De eso quería hablarme? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?, pregunté con la voz ligeramente temblorosa. Se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mira, Amélie, sé que estás disgustada, pero... No la dejé terminar. ¿Molesta? Pierre, estoy dolida, humillada. Tu madre me ha excluido de la familia y tú no has hecho nada para defenderme. ¿Cómo crees que me siento? Mi madre tiene sus razones, empezó, pero le corté. ¿Sus razones? ¿Qué razones podrían justificar tratar a su esposa como a una extraña? Pierre suspiró. No lo entiendes. Es complicado. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. No, Pierre, lo complicado es estar casada con un hombre que no sabe dónde están sus prioridades. Disfruta de tus vacaciones. Colgué, con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado. Por primera vez desde el comienzo de esta historia, no solo sentí tristeza, sino rabia. Una rabia dirigida no solo a Gisele, sino también a Pierre, y a mí mismo por haber permitido que se produjera esta situación. Aquella noche, tumbado en nuestra enorme cama, tomé una decisión. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Aún no sabía qué, ni cómo, pero sabía que no podía seguir siendo la mujer que aceptaba ser excluida, que dejaba que otros decidieran su lugar en la familia. Cuando por fin me dormí, se me ocurrió una idea. Tal vez esta dolorosa exclusión fuera el principio de algo nuevo. El comienzo de un cambio que nunca antes me había atrevido a contemplar. Y con ese pensamiento, a pesar del dolor y la humillación, sentí encenderse en mí una chispa de esperanza. Sonó el despertador, como cada mañana, pero esta vez no tenía ganas de levantarme. La cama me parecía demasiado grande, demasiado vacía sin Pierre a mi lado. Me quedé mirando al techo, recordando la conversación telefónica del día anterior. La ira que me había abrumado se había desvanecido un poco, dando paso a una confusa mezcla de emociones, tristeza, decepción y un profundo sentimiento de soledad. Finalmente me obligué a levantarme, arrastrando los pies hasta la cocina. La casa estaba silenciosa,
demasiado silenciosa. Pierre solía preparar café mientras yo me duchaba. Echaba de menos el olor a café recién molido y el familiar sonido de la cafetera. Preparé mecánicamente mi desayuno, pero la comida me pareció sosa e insípida. Mirando por la ventana, vi a los vecinos irse a trabajar, a sus hijos a la escuela. La vida seguía normal para todos menos para mí. Me sentía como en una burbuja, aislado del resto del mundo. Decidí tomarme un día libre. La idea de ir a la oficina y fingir que todo iba bien me parecía insuperable. Envié un correo electrónico rápido a mi jefe, diciendo que me dolía la cabeza. El día se me hizo interminable. Me pasé horas sentada en el sofá, pasando los canales sin ver realmente la televisión. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Pierre, a su familia, al viaje del que me habían excluido. Pensaba en todas las veces que había sentido que no era realmente aceptada por la familia de Pierre. Los pequeños comentarios de Giselle, las miradas de reojo en las reuniones familiares, las conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba en una habitación. ¿Había estado ciego todo este tiempo? ¿O simplemente había optado por ignorar estas señales, esperando que con el tiempo me aceptaran? Aquella noche seguía sin tener noticias de Pierre. Me quedé mirando el teléfono, reacia a llamarle. Pero, ¿qué le iba a decir? No encontraba palabras para expresar la profundidad de mi dolor y decepción. El segundo día fue similar al primero. Me obligué a ir a trabajar, pero mi mente estaba en otra parte. Mis compañeros se dieron cuenta de mi triste estado de ánimo, pero les hice caso omiso con una sonrisa forzada. Solo estaba un poco cansada, les dije. Pero, por dentro, estaba a rebosar. Esa noche, cuando llegué a casa, hice algo que nunca había hecho antes. Abrí una botella de vino y bebí, solo. El sabor amargo del vino tinto parecía reflejar la amargura que sentía. Copa tras copa, sentí que mi tristeza se convertía en ira. ¿Por qué había dejado que esto sucediera? ¿Por qué no había presionado más a Pierre? ¿Por qué había aceptado que su familia me tratara como a una extraña todos estos años? Al tercer día, la ira se apoderó de mí. Me desperté con una nueva determinación. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar, y ese cambio tenía que empezar por mí. Pasé el día pensando en mi vida, mi matrimonio, mi lugar en esta familia. Me di cuenta de que, desde que me casé con Pierre, había ido perdiendo de vista quién era yo. Me había esforzado tanto por encajar, por complacer a su familia, que había olvidado mis propios deseos, mis propias aspiraciones. Recordé la joven que había sido antes de conocer a Pierre. Ambiciosa, independiente, llena de sueños. ¿Qué había sido de esos sueños? Los había dejado de lado, pensando que era el precio que tenía que pagar por formar parte de esta familia. ¿Pero a qué precio? Al cuarto día, tomé una decisión. Iba a tomar las riendas de mi vida. Me pasé el día investigando en Internet, leyendo artículos sobre asertividad, sobre cómo reconstruirse después de una traición. Hice una lista de cosas que quería conseguir, objetivos que había abandonado a lo largo de los años. Volver a pintar, viajar por mi cuenta, incluso cambiar de profesión. Estas ideas, que hace unos días me habrían aterrorizado, ahora me parecían emocionantes, llenas de posibilidades. Al quinto día, decidí salir de mi burbuja. Llamé a mi mejor amiga, Sophie, a la que había descuidado últimamente. Se lo conté todo, con voz temblorosa y lágrimas a borbotones. «Oh, Amélie», dijo suavemente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Entonces me di cuenta de lo aislada que me había vuelto, de lo mucho que había dejado que mi vida girara en torno a Pierre y su familia. «No lo sé», respondí con sinceridad. Supongo que me daba vergüenza. Sentía que si hablaba de ello, lo haría real. Sofía me escuchó pacientemente, dejando que me desahogara. Luego dijo algo que me hizo pensar. «Amélie, ¿has considerado que esta situación podría ser una oportunidad?» «Una oportunidad», repetí, incrédulo. «Sí», dijo ella. «Una oportunidad para redefinir quién eres, lo que quieres. Una oportunidad para demostrar a Pierre y a su familia que no necesita su aprobación para ser feliz». Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón.
Esta dolorosa exclusión podría ser el catalizador de un cambio positivo en mi vida. Al sexto día, me desperté con una nueva energía. Me pasé el día ordenando mis pertenencias, tirando o regalando todo lo que me recordaba demasiado dolorosamente a Pierre o a su familia. Era como si estuviera limpiando no solo mi espacio físico, sino también mi mente. En el fondo de un cajón, encontré un viejo cuaderno de bocetos. Lo abrí y me embargó la emoción al ver mis viejos dibujos. Recordé la alegría del arte, la forma en que me permitía expresarme. ¿Por qué había dejado de hacerlo? Pasé el resto del día dibujando, dejando que mis emociones guiaran mi mano por el papel. Las imágenes resultantes eran oscuras, caóticas, pero también llenas de una fuerza que no sabía que tenía. Al séptimo día, exactamente una semana después de la partida de Pierre, me desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Me senté en mi escritorio y empecé a escribir una carta a Pierre. No para pedirle que volviera, no para rogarle que me defendiera ante su familia. No, esta carta era para mí. Para poner en palabras lo que sentía, para expresar todo lo que había estado guardando dentro durante tanto tiempo. Querido Pierre, escribí. Esta semana sin ti ha sido una de las más difíciles de mi vida. Pero también ha sido una de las más reveladoras. Me he dado cuenta de cuánto había perdido de vista quién era, de cuánto había dejado que tu familia definiera mi valía. Las palabras fluyeron libremente, expresando mi rabia, mi decepción, pero también mi determinación de cambiar las cosas. No puedo seguir así, continué. Merezco algo mejor que ser tratada como una extraña por tu familia. Merezco algo mejor que tener un marido que no me defiende. Pero, sobre todo, merezco respetarme a mí misma. Mientras escribía estas palabras, sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez desde el comienzo de este calvario, me sentí fuerte, capaz de afrontar lo que estaba por venir. No sé lo que me depara el futuro, concluí. Pero sí sé una cosa, nunca volveré a ser la mujer que acepta que la hagan a un lado. Soy mejor que eso. Somos mejores que eso. Firmé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No sabía si alguna vez se la daría a Pierre. Tal vez estas palabras eran solo para mí, una forma de pasar página. Esta semana de soledad y reflexión me había cambiado. El dolor seguía ahí, la rabia también. Pero ahora había algo más. Esperanza. Determinación. Y, sobre todo, un renovado sentido de quién era yo. Miré por la ventana. El sol estaba saliendo, iluminando el cielo con colores brillantes. Amanecía un nuevo día. Y con él, una nueva Amélie. Al octavo día de la partida de Pierre, me desperté con una extraña sensación de calma. La semana de reflexión me había permitido tomar distancia y recuperar el equilibrio. Me preparé para ir a trabajar, decidida a seguir con mi vida, con o sin Pierre. La mañana pasó rápidamente, mi mente ocupada con las tareas cotidianas. Fue hacia el mediodía cuando todo cambió. Mi teléfono sonó, mostrando el nombre de Pierre. El corazón me da un vuelco. Una parte de mí quería ignorar la llamada, pero otra, más fuerte, me instaba a descolgar. Hola. Dije, mi voz más segura de lo que esperaba. Amélie. La voz de Pierre estaba tensa, casi irreconocible. Amélie, necesito tu ayuda. Inmediatamente me di cuenta de que algo iba mal. Pierre, normalmente tan sereno, parecía al borde del pánico. ¿Qué está pasando, Pierre?, pregunté, con un nudo en la garganta. Hubo un momento de silencio y Pierre soltó la bomba. Es mamá. Ha tenido un accidente. Está en el hospital. De repente se me quedó la mente en blanco. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la rabia, sentí que me invadía una oleada de preocupación. Dios mío, Pierre. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Pierre respiró hondo. Se cayó por las escaleras del hotel. Los médicos dicen que ha perdido mucha sangre. Necesita una transfusión urgente. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Una transfusión, repetí, incrédula. Sí, continuó Pierre, con voz temblorosa.
¿Y entonces es cuando? Amélie, eres la única persona compatible en la familia. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. No se me escapaba la ironía de la situación. Yo, que había sido excluido de esta familia, era ahora el único que podía salvar a Giselle. ¿Cómo es posible?, pregunté, aún en estado de shock. Pierre me lo explicó rápidamente. Al parecer, Giselle tenía un grupo sanguíneo poco común. Durante una estancia anterior en el hospital, toda la familia se había sometido a pruebas para detectar posibles donantes. Yo era el único compatible. Amélie, dijo Pierre, con la voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. No después de todo lo que ha pasado. Pero por favor, ¿puedes venir? Mamá te necesita. Cerré los ojos, abrumada por un torbellino de emociones. La rabia seguía ahí, el dolor de la exclusión aún fresco. Pero también había compasión, un sentido de la responsabilidad que no podía ignorar. ¿Dónde estás?, pregunté por fin. Pierre me dio el nombre del hospital y de la ciudad. Estaba a varias horas de distancia. Voy para allá, me limité a decir antes de colgar. Las horas siguientes transcurrieron en la niebla. Llamé a mi jefe para explicarle la situación, metí algunas cosas en una bolsa y me puse en camino. Por el camino, mi mente no dejaba de pensar en lo irónico de la situación. Giselle, que siempre me había hecho sentir como si no fuera de la familia, ahora dependía de mí para sobrevivir. Llegué al hospital a última hora de la tarde. Pierre me esperaba en la entrada, con aspecto agotado y derrotado. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Amélie, dijo, acercándose. ¿Has venido? Me limité a asentir, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Una parte de mí quería abrazarlo, consolarlo. Otra parte quería gritarle, preguntarle por qué me había dejado atrás, por qué no había salido en mi defensa. ¿Cómo está?, pregunté en su lugar. Pierre negó con la cabeza. Nada bueno. Los médicos dicen que la transfusión es urgente. Nos dirigimos al departamento correspondiente. Por el camino, me cruzo con el resto de la familia de Pierre. Sus hermanos y hermanas, sus cónyuges, todos me miraban con una mezcla de sorpresa y gratitud. Volví a sentirme como un extraño, pero esta vez por un motivo completamente distinto. Los trámites para la donación de sangre se resolvieron rápidamente. Mientras estaba en la cama del hospital, con la aguja en el brazo, no pude evitar pensar en lo absurdo de la situación. Mi sangre estaba a punto de correr por las venas de la mujer que me había rechazado. La vida tenía un peculiar sentido del humor. Después de la transfusión, empezó la espera. Las horas pasaron lentamente en la sala de espera del hospital. La familia de Pierre estaba reunida, hablando en voz baja. Yo me quedé al margen, sin saber muy bien cuál era mi sitio. Era alrededor de medianoche cuando el médico vino a vernos. Su rostro era serio, pero en sus ojos había un rayo de esperanza. La transfusión ha sido un éxito, anunció. Madame Dubois está estable. Las próximas horas serán cruciales, pero somos optimistas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Pierre se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurró. Amélie, no sé cómo darte las gracias. Me limité a asentir, agotada física y emocionalmente. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, conversaciones susurradas en los pasillos y esperas interminables. El estado de Giselle mejoraba lenta pero inexorablemente. Y poco a poco, percibí un sutil cambio en la actitud de la familia hacia mí. Las miradas de reojo habían desaparecido, sustituidas por sonrisas de agradecimiento. Las conversaciones ya no se detenían cuando yo entraba en una habitación. Al contrario, me pedían mi opinión y me incluían en las discusiones. Al cuarto día de la transfusión, Giselle pidió verme. Entré en su habitación con inquietud, sin saber qué esperar. Giselle estaba tumbada en la cama, pálida y frágil. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Amélie, dijo con voz débil. Mi querida Amélie. Me acerqué a la cama, con el corazón palpitante. Giselle me tendió una mano temblorosa. Lo siento mucho, susurró.
He sido tan injusta contigo. Y aún así viniste. Me salvaste la vida. Sentí que se me empañaban los ojos de lágrimas. Toda la rabia y el resentimiento que había acumulado parecían desvanecerse ante la vulnerabilidad de aquella mujer. Era lo correcto, dije simplemente. Giselle negó con la cabeza. No, fue mucho más que eso. Demostraste una fuerza y una compasión que nunca reconocí en ti. Estaba ciego, Amélie. Ciego y estúpido. Aquel día hablamos largo rato. Giselle me habló de los miedos y las inseguridades que la habían llevado a rechazarme. Había tenido miedo de perder a su hijo, de que yo ocupara su lugar en su corazón. Ahora se daba cuenta de lo equivocada que estaba. Al salir de la habitación, me crucé con Pierre en el pasillo. Me miró con ojos llenos de amor y remordimiento. Amélie, empezó. No sé por dónde empezar. Lo siento mucho. Debería haberte defendido, debería haber. Levanté una mano para detenerle. Pierre, tenemos mucho que discutir. Este no es el momento ni el lugar. Pero creo que todos hemos aprendido mucho de esta experiencia. Asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Cuando salí del hospital aquella tarde, me di cuenta de que aquella llamada desesperada había cambiado las tornas. No solo para Giselle, a la que habían salvado la vida, sino para toda la familia. Y para mí. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro. Aún quedaban muchas cosas por decir, muchas heridas por curar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía al grupo. No porque hubiera donado sangre, sino porque había demostrado quién era realmente. Y esta persona, esta Amélie fuerte y compasiva, merecía ser respetada y querida. El sol se ponía sobre la ciudad mientras conducía de vuelta a casa. Empezaba una nueva etapa en mi vida. Una fase en la que ya no sería el extraño, sino un miembro de pleno derecho de esta complicada familia. Y, sobre todo, una fase en la que me mantendría fiel a mí misma, pasara lo que pasara. Los días siguientes a la llamada de Pierre fueron un torbellino de emociones y de intensa reflexión. Mientras me preparaba para volver al hospital, me enfrentaba a un dilema moral que me desgarraba por dentro. Por un lado, estaba esa mujer, Giselle, que me había herido profundamente al excluirme de la familia, al hacerme sentir como un extraño durante años. La rabia y el dolor de ese rechazo seguían vivos en mi corazón. Una parte de mí quería decirle que no, demostrarle que no podía utilizarme cuando me necesitaba e ignorarme el resto del tiempo. Por otro lado, había una vida en juego. No importaba lo que Giselle me hubiera hecho, podía rechazar su ayuda cuando la necesitaba desesperadamente. ¿No era esta mi oportunidad de demostrar que era mejor que ella, que era capaz de sentir compasión incluso por quienes me habían hecho daño? Pasé horas sopesando los pros y los contras, imaginando los distintos escenarios. Si me negaba a ir, podría liberarme de las garras de esta familia tóxica, pero ¿podría vivir con el peso de esta decisión sobre mi conciencia? Si iba, no correría el riesgo de volver a caer en el mismo patrón, de ser explotada y apartada de nuevo una vez superada la crisis. Finalmente, una conversación con mi mejor amiga, Sophie, me ayudó a ver las cosas con más claridad. Amélie, me dijo suavemente por teléfono, comprendo tu rabia y tu dolor. Pero piensa en esto, cuando te vayas, no lo harás por Giselle, ni siquiera por Pierre. Lo haces por ti, por la persona que eres, por tus valores. Sus palabras resonaron en mí. Ella tenía razón. Esta decisión no era sobre ellos, era sobre mí. ¿Qué persona quería ser? ¿La que daba la espalda a alguien necesitado por venganza, o la que era capaz de superar la mezquindad y hacer lo correcto? Con esta nueva perspectiva me puse en camino hacia el hospital. El viaje fue largo y solitario, lo que me dio mucho tiempo para reflexionar. Pensé en todos los momentos difíciles con la familia de Pierre, en todas las veces que me había sentido fuera de lugar. Pero también pensé en los buenos momentos, en las risas compartidas, en las animadas comidas familiares. Mientras conducía, el paisaje pasaba ante mis ojos. Los campos verdes daban paso a densos bosques y luego a pintorescos pueblecitos. Cada kilómetro parecía acercarme no solo al hospital, sino también a una versión más fuerte y sabia de mí misma. A mitad de camino,
Me detuve en una pequeña área de descanso. Sentada en un banco, observando la puesta de sol en el horizonte, saqué mi diario. Me había acostumbrado a escribir mis pensamientos en él desde el principio de esta terrible experiencia, y necesitaba poner en palabras lo que sentía. Querido yo, escribí, hoy tomo una decisión. Una elección que no es fácil, pero que es correcta. Elijo no dejar que la amargura y el resentimiento dicten mis acciones. Elijo ser la persona que siempre he querido ser, fuerte, compasiva, indulgente. Este viaje no consiste solo en salvar la vida de Gisele. Se trata de salvarme a mí mismo, de liberarme del peso de la ira y el resentimiento. Estas palabras, una vez puestas sobre el papel, parecieron aligerar el peso sobre mis hombros. Volví a ponerme en marcha con renovada determinación. Al llegar al hospital, me recibe Pierre. Tenía la cara marcada por la preocupación y la falta de sueño. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y gratitud. Amélie, dijo suavemente, has venido. Simplemente asentí. ¿Cómo está?, pregunté. Pierre me explicó la situación. El estado de Gisele era estable, pero crítico. La transfusión estaba programada para la mañana siguiente. Mientras caminábamos por los asépticos pasillos del hospital, sentí los ojos de los demás familiares clavados en mí. Algunos parecían sorprendidos de verme, otros agradecidos. Me di cuenta de que su actitud había cambiado. No había nada de la frialdad y la distancia que tanto daño me habían hecho en el pasado. Aquella noche dormí muy poco. Tumbado en la incómoda cama de la habitación del hotel, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba al día siguiente. Me preguntaba cómo reaccionaría Gisele cuando me viera, qué diría. Una parte de mí esperaba una disculpa, un reconocimiento de todo el daño que me había causado. Otra parte sabía que no debía esperar gratitud ni cambios milagrosos. La mañana llegó demasiado deprisa. Mientras me preparaba para la transfusión, me miré en el espejo del baño. El rostro que me devolvía la mirada era el de una mujer más fuerte y más sabia que la que había sido excluida del viaje familiar unas semanas antes. En el hospital, todo fue rápido. Las enfermeras me prepararon para la donación de sangre, explicándome pacientemente el procedimiento. Cuando la aguja penetró en mi piel, cerré los ojos y respiré hondo. Este gesto, por sencillo que fuera, representaba mucho más que una simple donación de sangre. Fue un acto de perdón, compasión y autoafirmación. Después de la transfusión, me tuvieron en observación unas horas. Pierre permaneció a mi lado, silencioso pero presente. Intuía que quería decir algo, quizá disculparse, pero no era el momento ni el lugar. Era por la tarde cuando por fin pude ver a Gisele. Entrar en su habitación fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. La mujer que yacía en la cama parecía tan frágil, tan lejos de la figura imponente e intimidante que siempre había conocido. Cuando abrió los ojos y me vio, su rostro cambió. Las lágrimas rodaron por sus pálidas mejillas. Amélie, susurró con voz débil. ¿Has venido? Me acerqué a la cama, sin saber qué decir o hacer. Gisele me tendió una mano temblorosa. Tras un momento de vacilación, la tomé entre las mías. Lo siento mucho, dijo, con voz apenas audible. He sido tan injusta contigo. No merezco tu amabilidad. Estas palabras, que tanto había esperado oír durante años, me golpearon con una fuerza inesperada. Sentí caer mis propias lágrimas. Gisele, le dije suavemente, lo que importa es que ahora estás mejor. Hablamos durante largo rato. Gisele me habló de sus miedos, de las inseguridades que la habían llevado a rechazarme. Ahora se daba cuenta de lo equivocada que había estado conmigo, de lo injusta que había sido. Cuando salí de su habitación, me sentí extrañamente ligero. Me di cuenta de que el perdón que le había ofrecido no era solo para Gisele. También era para mí. Me estaba liberando del peso del resentimiento y la amargura que había arrastrado durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y conversaciones difíciles pero necesarias. Pierre y yo hablamos largo y tendido sobre nuestro matrimonio, sus decisiones y mis expectativas. Con el resto de la familia, hubo disculpas, explicaciones y promesas de hacerlo mejor en el futuro. Mientras me preparaba para volver a casa,
me di cuenta de que este viaje había sido mucho más que un viaje físico. Había sido un viaje interior, un camino hacia la curación y el perdón. En el avión de vuelta a casa, volví a sacar mi diario. Querida mía, escribí, te has enfrentado a uno de los mayores retos de tu vida. Has elegido la compasión frente a la venganza, el perdón frente al resentimiento. Esta elección no borra el pasado, pero abre la puerta a un futuro mejor. Has demostrado tu fuerza, no por permanecer inflexible, sino por tener el valor de perdonar. Este viaje te ha cambiado, y eso es bueno. Ahora eres más fuerte, más sabio, más compasivo. Nunca olvides esta lección. Cuando el avión aterrizó, sentí que volvía a casa, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había encontrado mi lugar, no a los ojos de los demás, sino en mi propio corazón. Y esa fue la mayor victoria de todas. Las semanas que siguieron a mi regreso a casa fueron de transición y adaptación. La dinámica familiar había cambiado radicalmente, y me encontré navegando por aguas desconocidas, a la vez emocionantes e intimidantes. La primera señal tangible de este cambio fue una llamada telefónica de Giselle, una semana después de mi regreso. Su voz, aún débil pero decidida, resonó en el auricular. Amélie, querida, ¿cómo estás? Me sorprendió la calidez de su tono, tan diferente de la frialdad a la que estaba acostumbrada. Estoy bien, Giselle. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? Me estoy recuperando lentamente, respondió. Pero no te llamo para hablar de mi salud. Y quería darte las gracias de nuevo. Y disculparme contigo, en persona. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Giselle, no tienes que. Sí que tengo, Amélie, me interrumpió suavemente. Tengo mucho que compensar. Mi comportamiento hacia ti ha sido inexcusable todos estos años. Estaba cegado por mis propias inseguridades, mi miedo a perder a mi hijo. No vi la mujer extraordinaria que eres. Sus palabras me conmovieron profundamente. Fue como si se hubiera roto un dique, liberando años de resentimiento y dolor. Ese día hablamos durante más de una hora, tocando temas que antes habíamos evitado cuidadosamente. Aquella llamada marcó el comienzo de una nueva era en nuestra relación. Giselle me llamaba regularmente, interesándose por mi vida, mis proyectos y mis esperanzas. Poco a poco, sentía cómo se derrumbaban los muros que había construido para protegerme. Pierre, por su parte, parecía decidido a reparar el daño causado por su falta de apoyo. Multiplicó sus pequeñas atenciones y gestos de afecto. Una noche, sentados en el sofá, me cogió la mano. Amélie, me dijo, con los ojos brillantes de emoción, sé que te he decepcionado profundamente. Debería haberte defendido, apoyado. Ahora me doy cuenta de lo cobarde que fui. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Pierre, me dolió mucho. Sentí que nuestro matrimonio no te importaba. Me apretó la mano con más fuerza. Lo sé, y siempre me culparé por ello. Pero te prometo, Amélie, que las cosas serán diferentes ahora. Eres mi prioridad, eres mi familia. Estas palabras, que tanto había esperado oír, me calentaron el corazón. Sin embargo, sabía que la curación llevaría tiempo. La confianza, una vez rota, no puede repararse de la noche a la mañana. La verdadera prueba de esta nueva dinámica familiar llegó unos meses más tarde, cuando Giselle se ofreció a organizar una gran comida familiar por su cumpleaños. La invitación iba dirigida a mí personalmente, insistiendo en que mi presencia no solo era deseada, sino imprescindible. El gran día me planté delante de la casa familiar con el corazón palpitante. Pierre me apretó la mano en señal de apoyo. ¿Preparada?, me preguntó en voz baja. Respiré hondo y asentí. Nada más cruzar el umbral, me sorprendió la calurosa acogida que recibimos. Giselle vino hacia mí, con los brazos abiertos. Amélie, querida, estoy tan contenta de que estés aquí. El abrazo que siguió fue sincero, desprovisto de la tensión que siempre había sentido antes. Entonces me di cuenta de cómo habían cambiado las cosas. La comida fue una revelación. Por primera vez, me sentí realmente incluida en las conversaciones, las bromas familiares, los recuerdos compartidos. Los hermanos de Pierre,
que siempre me habían tratado con una cortesía distante, ahora parecían realmente interesados en lo que tenía que decir. Justo cuando estaban a punto de servir el postre, Giselle se levantó, llamando la atención de todos. «Tengo algo que decir», anunció. Su mirada se posó en mí, llena de una emoción que nunca había visto antes. «Amélie, quiero que todos sepan lo agradecida que estoy de tenerte en nuestra familia. Nos has enseñado lo que realmente significa ser una familia, amor incondicional, perdón, compasión. Estuve ciega durante tanto tiempo, pero gracias a ti, mis ojos se han abierto». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero por primera vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de aceptación. Sentí la mano de Pierre estrechando la mía bajo la mesa, su mirada llena de amor y orgullo. Aquella noche marcó un punto de inflexión en mi relación con la familia de Pierre. Las barreras invisibles que siempre me habían mantenido a distancia se habían derrumbado. Ya no era la nuera tolerada, sino un miembro de pleno derecho de la familia. Los meses siguientes estuvieron llenos de momentos de felicidad compartida. Tardes de domingo cocinando con Giselle, intercambiando recetas y confidencias. Noches de juegos con los hermanos y hermanas de Pierre, llenas de risas y complicidad. Vacaciones familiares en las que ya no me sentía una intrusa, sino una pieza esencial del puzzle. Sin embargo, la transformación más profunda fue la que tuvo lugar en mi interior. La ira y la amargura que durante tanto tiempo habían habitado en mi corazón dieron paso a una paz interior que nunca antes había conocido. Había aprendido el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia mí misma. Una tarde, mientras Pierre y yo paseábamos de la mano por nuestro barrio, me detuve de repente. «Sabes», le dije, «nunca pensé que un día diría esto, pero estoy agradecida por todo lo que ha pasado». Pierre me miró, sorprendido. «¿En serio?». Asentí. «Sí. Por difícil que haya sido, esta prueba nos ha hecho crecer a todos. Nos ha enseñado el valor de la familia, el perdón y el amor incondicional. Sin ella, no estaríamos donde estamos hoy». Pierre me estrechó entre sus brazos y me besó con ternura. «Tienes razón. Nos has hecho mejores a todos, Amélie. Especialmente a mí». Aquella noche, tumbada en nuestra cama, pensé en lo lejos que había llegado. Desde la dolorosa exclusión hasta la inesperada reconciliación, cada paso había contribuido a dar forma a la persona en la que me había convertido. Había descubierto una fuerza dentro de mí que no sabía que existía, una capacidad de perdonar que había transformado no solo mi vida, sino la de toda una familia. Me di cuenta de que, a veces, las heridas más grandes pueden dar lugar a las curaciones más hermosas. Que el amor, incluso cuando se pone a prueba, puede surgir más fuerte, más profundo. Que la familia no es solo una cuestión de sangre, sino de elección, perdón y aceptación. Al cerrar los ojos, arrollada por la respiración tranquila de Pierre a mi lado, me invadió un sentimiento de gratitud. Gratitud por las pruebas que nos habían hecho más fuertes. Gratitud por la familia en la que nos habíamos convertido. Y, sobre todo, gratitud por la persona en la que me había convertido a través de este viaje emocional. A la mañana siguiente, me levanté con un nuevo propósito. Iba a escribir nuestra historia, no para quedarme en el pasado, sino para celebrar nuestra transformación. Para demostrar que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden triunfar. Y cuando empecé a escribir las primeras palabras de nuestra historia, me di cuenta de que no era el final, sino un nuevo comienzo. El comienzo de una vida en la que yo ya no era el extraño, sino un pilar esencial de una familia unida por el amor, el perdón y la comprensión mutua. Nuestra historia fue la prueba viviente de que a veces hace falta una crisis para reconocer lo que realmente importa. Que los lazos familiares, incluso los más tensos, pueden repararse con paciencia, compasión y amor. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar la tragedia en triunfo, la exclusión en inclusión, la herida en curación. Cuando terminé de escribir, sentí que me invadía una profunda paz. Nuestro viaje había sido difícil, pero había merecido la pena. Porque al final del camino habíamos encontrado mucho más que la reconciliación. Habíamos encontrado una familia, en el sentido más auténtico de la palabra.